Bien, hoy vamos a tener un tema, como veis el título, el auténtico poder tras los poderes. Es una conferencia que ya presenté en Ecosí, en Girona, en mi ciudad, pero al cual he añadido algunos detalles que creo que vale la pena poder compartir con todos vosotros. De hecho, esta imagen creo que es muy gráfica. Las manos de un titiritero, quien mueve los hilos entre bambalinas. Normalmente al titiritero nunca le vemos la cara, vemos los muñecos cómo se mueven, pero no quién mueve los muñecos. Pues hoy es, en definitiva, de lo que vamos a tratar. Es un tema que tiene que ver precisamente con sociedades secretas. Pero vamos a introducir el tema con este texto del capítulo 12 de Daniel. Ayer estuvimos hablando, si diríamos algo de Daniel 12, pues bueno, mirad el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este texto evidentemente hace una vista hacia la profecía. Nos está dirigiendo de lleno a que algo van a entender la gente, y especialmente qué gente es la que se ve reflejada en Daniel 12. Los de los últimos días. Los impíos no van a entender nada, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos no van a comprender porque sean los más listos de la clase. Van a comprender porque el Espíritu Santo los estará guiando y ellos querrán ser guiados. Mirad esta cita de Ellen White. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de personas que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Y atención ahora, un poder que procede de abajo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama, cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están promoviendo los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Mirad cómo aquí nos está relacionando la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo y llevado a cabo ¿por quién? Por el gran trabajo de las sociedades secretas. Cuando hablamos de sociedades secretas, podemos pensar rápidamente en dos tipos de sociedades. Una serían más que nada el tipo masonería, pero la otra es también otra sociedad que a veces normalmente no le llamamos como sociedad, y es la sociedad de los jesuitas. Ayer estuvimos hablando algo de los jesuitas. Pues bien, por detrás estos dos poderes van completamente unidos. Pero ellos son los que van a preparar conjuntamente, haciendo esas confederaciones, el terreno para que venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Hoy, precisamente antes de venir aquí, vuestro pastor me ha llevado a conocer Dallas y hemos podido ver un edificio espléndido del rito escocés, del cual hoy algo hablaremos aquí. Masonería. Y hemos visto un edificio también, un rascacielos con arriba en su cúpula una forma de pirámide, todo de cristal el edificio, un edificio oscuro, pero arriba, justo en la cúspide,
hay un trozo en blanco, justo donde termina, haciendo un pequeño triangulito en lo que sería toda la cúspide. Todo eso es simbología masónica, de la cual hoy vamos a mostrar imágenes. Pero mirad, ¿sabéis? Cuando yo empecé a predicar en la iglesia adventista hace muchos años sobre temas de masonería, denunciando que esto eran poderes satánicos, fueron ya mis primeros problemas en la iglesia. Porque molesta hablar de estos temas, molesta porque estás diciendo cosas que tienen que ver no precisamente con Dios, sino con el diablo. Pero no estás apoyando la labor diabólica, sino que la estás denunciando. Y esto a veces no se entiende. Y la gente se cree que uno predica a favor de cuestiones satánicas. No es así. Lo que hemos de hacer es conocer las artimañas de Satanás, sus estrategias, sus planes, para saber qué va a hacer y poder advertir a la gente. Y Elena White ya lo hizo, Hoy vamos a ver datos históricos de Estados Unidos, del país donde vosotros estáis viviendo. Sociedades secretas en la élite. Mirad este escrito. Tiene que ver precisamente con la declaración de independencia de este país. Y nos dice, basado totalmente en datos históricos, los ingleses habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias que habían formado en la costa atlántica de América del Norte. No sé si vosotros que estáis aquí conocéis la historia de este país. A veces vivimos en lugares y no terminamos de conocer muchos datos. Estados Unidos en un principio no eran la cantidad de estados que hay ahora. Mirad cómo precisamente en sus inicios habían, ¿cuántas colonias? 13. Mirad qué más nos dice aquí. No sé si sabíais cómo llegó la independencia a este país. Vamos a leer no solo lo rojo, empezaremos desde arriba porque es una historia que mucha gente por desgracia no conoce y es interesante. Y es interesante sobre todo por algo que vamos a mostrar casi al final de esta conferencia. Nos habla aquí que, pero en 1765, el gobierno inglés de Jorge III aumentó los impuestos, estableciendo primero un impuesto del timbre, sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido, y después un impuesto sobre el té, que acabaría desencadenando la revolución. Ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a las colonias, e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza. Y ahora mirad qué viene. En el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por colonos disfrazados de pieles rojas. Ellos, los de aquí, de Boston, se disfrazaron de pieles rojas y saquearon ese buque. ¿Y qué sucede? Los colonos, considerando que ambos impuestos eran abusivos, se reunieron en el Congreso de Filadelfia, recordad Filadelfia, y tras proclamar la Declaración de Derechos en 1774, se declararon independientes en 1776. Habían nacido los Estados Unidos de América. ¿Sabéis? Curiosamente, en Boston es el enclave de la masonería central en Estados Unidos, del cual alguno que ha sido candidato últimamente para presidente de los Estados Unidos es de ese lugar. Pues precisamente fue allí donde se hizo ese ataque de falsa bandera. ¿Sabéis qué son los ataques de falsa bandera? Hacer ver que alguien te ha atacado a ti para entonces tú poder intervenir militarmente contra el otro. Estos son los ataques de falsa bandera. Cuando Cuba pertenecía a España, que fue allí, colonizó, etcétera, etcétera, también sucedió algo parecido. Los Estados Unidos hicieron un invento diciendo que les habían atacado cuando ellos mismos hicieron un autoatentado. ¿Habéis oído hablar de los autoatentados? Después hablaremos más al final de esta conferencia. Luego nos sigue diciendo aquí, la Declaración de Independencia leída solemnemente en Filadelfia
constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea. En él quedaron proclamados los 3 principios básicos que constituirían el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sabéis qué mensaje es ese? El de la masonería. De acuerdo con ello, los nuevos estados formaron una república regida por un presidente y una asamblea o congreso, elegido ambos por todos los habitantes mayores de edad. Se había instituido, pues, un régimen democrático, fijándose los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental o constitución. ¿Esto era malo, este sistema de gobierno? No. Es un gobierno muy bien establecido y aquí no había pies para que hubiese un rey mandando. Teóricamente es el pueblo el que iba a mandar. Pero veremos que tristemente a veces lo que parece que va a ser no termina siendo tal. No sé si veis algo raro en esta bandera. ¿Es la misma que podéis tener en vuestras casas o vais viendo cuando vais circulando por aquí? Se parece, pero no es igual. Mirad que hay un círculo de estrellas también de 5 puntas. El resto de la bandera es igual que la actual. ¿Y cuántas estrellas contáis? 13. ¿Por qué esta bandera? Esta bandera tenía 13 estrellas porque eran 13 colonias las que originaron Estados Unidos. ¿Sabéis algo sobre el número 13? Uy, es de mala suerte, ¿no? ¿Solo eso? Veremos algo más. Bien, aquí se nos empieza a hablar de cómo funcionó todo el momento de esa declaración de independencia, etcétera, etcétera. Aquí tenéis precisamente una parte original del escrito de la declaración de independencia. Y este es un cuadro. Como no habían fotografías en esas épocas, pues el pintor mostró más o menos cómo fue el momento de la firma de esta declaración de independencia. ¿Y esto que veis aquí? ¿Qué es? Benjamin Franklin, lo conocéis todos, ¿no? Y este señor, que era uno de los que estaba trabajando con todo esto, mirad a qué pertenecía. A la masonería. Aquí tenéis escritos originales y aquí toda una relación de sus cargos, de todo lo que él hacía en general, pero después de su pertenencia a logias masónicas, entre los cuales se encuentran cosas que evidentemente son títulos de trabajo en sus logias, etcétera, etcétera, sus grados. Aquí tenéis incluso un medallón donde claramente es un masón. Él no se escondía. Los escritos masónicos así lo demuestran. ¿Y este quién es? George Washington. Sí, no iba a hacer ninguna casa, él no hacía de albañil, pero en cambio llevaba la paleta del albañil. ¿Sabéis? En catalán al albañil se llama paleta, precisamente por lo que llevan siempre, ¿no? ¿Pero de qué va vestido? No va para ir a trabajar en una construcción. Va con su mandil masónico y toda su ornamentación como tal. Detrás ya veis que hay. Después vamos a ver más detalles sobre esa imagen. Pero ya nos damos cuenta que George Washington, aquí lo tenéis, era un masón de arriba abajo. Y nunca mejor dicho, porque desde arriba que hay la G, que tiene su significado con el gran arquitecto del universo, etcétera, hasta la parte de abajo, donde, si miráis todo el alfombrado, está lleno de compases y escuadras, son simbologías de los masones. Y esta es su tumba con un obelisco, que normalmente, y detallo, normalmente, no siempre, donde hay tumbas con obeliscos, esas personas han pertenecido a la masonería. Por eso hay personas que acusan a Ellen White y a su marido de haber sido masones, pero desconocen la verdadera historia de por qué ese obelisco está en sus tumbas. Y quizás conviene aclararlo de nuevo, porque muchas veces recibo escritos de personas que dicen: ¿por qué ese obelisco en sus tumbas? ¿Eran masones? Pues no.
Fue un regalo, una donación que hizo el pueblo donde ellos habitaban en reconocimiento a ellos, porque a pesar de que los otros del pueblo no eran adventistas, los apreciaban mucho, porque eran buena gente. Y cuando James White murió, la gente del pueblo quiso ofrecerle un monumento. Y ¿sabéis? Le ofrecieron un monumento quebrado, roto. Y Ellen White dijo: no, yo no puedo aceptar esto, porque esto significaría que mi marido ha muerto por culpa de no haber soportado el peso que llevaba encima. Y no lo aceptó. Y después le pusieron un obelisco y coló. Ellen White se supone claramente que no sabía qué significaba un obelisco o un monolito. Y yo creo sinceramente que Dios dejó que esto sucediera para ser una prueba, para que la gente, cuando conociera qué es la masonería, las sociedades secretas, una vez más envía una mentira para los que no quieren creer en la verdad. Y en vez de buscar en lo profundo, se quedan en la superficie, ven un obelisco y dicen: ya está, eran masones y se acabó. Y no se procuran buscar datos que corroboren ese hecho. Y tanta gente ha dejado de creer en Ellen White precisamente porque hay un obelisco también en su tumba. Pero la historia debemos conocerla, porque si no lo conocemos, no podemos adjudicar cosas que no son a las personas. Y tristemente, la Iglesia Adventista ha sufrido ataques, sobre todo Ellen White, debido a esto. Mirad cómo los datos de las personas que estamos presentando como masones, estamos mostrando que hay más argumentos y totalmente verificados. Eso no pueden hacerlo con Ellen White. Todos conocéis el billete de $1, ¿no? ¿Tenéis aquí algún dólar vosotros? ¿Sí? Todos los que tengáis un billete de $1 os aconsejaría que lo tuvierais en vuestras manos, porque hoy vais a tener que mirarlo bastante. Aquí vemos que hay precisamente el señor Washington delante. Pues mirad en el reverso. Si uno era el anverso, ahora el reverso. Todos en vuestros billetes de $1 tenéis estas imágenes, ¿verdad? Sí. Bien. Pues vamos a ver unos detallitos al respecto. Pero antes, hablemos de este señor, Franklin Delano Roosevelt. ¿Os suena, verdad? El 32º presidente de los Estados Unidos. Y este señor quizás no suena tanto. Henry Agar Wallace, 33º vicepresidente de los Estados Unidos. Es curioso, uno era el 32 y el otro el 33. Sabéis que precisamente son los dos grados más altos del rito escocés en la masonería, del mismo edificio que tenéis en Dallas. Mirad qué nos cuenta esta historia. Fue durante el gobierno de Roosevelt cuando el secretario de Agricultura, Henry Wallace, tuvo la idea de incluir el gran sello en el reverso del billete del $1, porque antes no estaba. ¿Y qué es el gran sello? De la parte posterior del billete hay un lugar en medio de una redonda, una pirámide. Bien, eso es el gran sello. Tanto Roosevelt como Wallace tenían años de militancia masónica a sus espaldas. Roosevelt pertenecía a la orden de los... ¿Cómo lo pronunciaríais esto de Reiners en inglés? ¿Reiners? Vale. Con el grado de caballero de Pythias. Wallace, por su parte, estaba interesado en el ocultismo y las búsquedas psíquicas o espiritismo. Escribió: todo ser es un Galaad en potencia. Ambos estaban persuadidos que tras la Gran Depresión de 1929, América entraría en la era futura, que aseguraría un despertar espiritual y un gobierno mundial. Con la inclusión del delta luminoso, ya veréis qué es luego el delta luminoso, en el papel moneda, pretendía dar un paso adelante en esa tendencia que consideraba ineluctable y marcada por los astros. Porque la masonería se basa en citas bíblicas, pero también en astrología y en cábala. En definitiva, espiritismo a pesar de todo. Aquí nos va hablando también de la relación de ciertas logias con algo conocido como la Orden de los Illuminati. Habéis oído hablar de ella, ¿verdad? Sobre todo en las películas que se han hecho y en libros. Bien.
Hablaremos un poco sobre los Illuminati también estos días. ¿Y quién estaba incluido en toda esta orden? Pues Franklin Delano Roosevelt, Clinton Roosevelt, Horace Greeley. Y todos tenían una cierta conexión con los Illuminatis de Baviera. ¿Y Baviera dónde está situado? En Alemania. Y Baviera es el centro del catolicismo en Europa, aparte del Vaticano. Es de donde cierto señor llamado Carlomagno fue avanzando y conquistando Europa. Y daba el poder siempre ¿a quién? Al clero. Pues bien, fue idea de estos señores el incluir precisamente esa pirámide, ese sello. Y aquí tenéis precisamente esa orden de los Reiners. ¿Y a quién tenéis aquí? Bueno, quizás alguno nos suena, como puede ser Harding, pero Franklin Roosevelt, Truman, otro presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, este más reciente. Y luego también tenéis allí a este otro señor con una cara un tanto especial, ¿verdad? Bueno, primer ministro de Canadá. Canadá es un gran centro de la masonería. Y después, si puedo, os voy a comentar algo al respecto. Esto es un periódico que hay en España llamado El Mundo, donde se habla precisamente también del secreto masónico de George Washington. O sea, esto no es una cosa que lo entiendan o sepan 4 personas. Por desgracia, lo saben pocas personas porque la gente está más por tonterías que por lo que debería estar. Pero estos son datos públicos. Y nos habla también de la relación de la ciudad de Washington, que fue hecha y trazada con imágenes de símbolos masónicos en sus propias calles. Después nos va hablando también de ese triángulo que aparece en el billete del dólar. Y sabéis, tuvo que ver precisamente Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Ellos fueron los que estuvieron trabajando en ese dibujito que finalmente fue incorporado por Franklin Delano Roosevelt en el billete de $1. Y es esto. En vuestro billete evidentemente lo veréis más pequeñito, ¿eh? Pero en pantalla os va a servir para cada vez que yo muestre algo aquí de esta simbología oculta en el billete de $1. Ahora cada vez que tengáis $1 en vuestras manos, que supongo que aquí lo tendréis bastante a menudo, os daréis cuenta de quién está moviendo muchos hilos. Aquí tenéis todo el billete por atrás. Pues vamos a hablar por atrás y por delante del billete. Pero empezaremos por detrás. Si veis, hay 13 niveles en la pirámide. Claro, cuando hay 13 niveles, enseguida pensamos, se refiere a que a las 13 colonias. Mirad cómo siempre hay una doble aplicación. Por un lado, las cosas pueden ser explicadas como de un modo muy nítido, ¿verdad? Pero por el otro, cuando sabemos a qué pertenecen y sabemos lo que ellos creen, sus símbolos y sus significados, nos damos cuenta que todo es una tapadera. El 13 significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. 12 más 1, el Mesías. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se contaba al pueblo de Dios? 12 tribus más ¿quién? Más Jehová, ¿no? Yahvé, Dios. ¿Y en el Nuevo Testamento? 12 discípulos o apóstoles. ¿Y quién sucede por encima de cabeza de todos? Jesús. El 13 es un número asignado al Mesías. Pero en ocultismo satanismo el 13 significa Lucifer, Satanás. Mirad una vez más lo importante que es conocer que Satanás no inventa absolutamente nada. Satanás plagia las cosas de Dios y las tuerce y se las aplica a él para confundir a cualquiera. En la base aparece una cifra romana, en la base de la pirámide. Si sabéis un poco los números en latín, podréis sumarlos y esa cifra os está significando 1776, que fue la fecha de declaración de la independencia de Estados Unidos.
pero que curiosamente fue la fecha de la creación de la Orden Illuminati por los jesuitas en Baviera. Por los jesuitas, digo. Hablaremos de quién la fundó. Este señor, Adam Weishaupt. ¿Y quién era este señor? Bueno, aquí lo veis con otra imagen. Estaba en Baviera. Era profesor de universidad, la Universidad de Ingolstadt, que cuando veis, curiosamente, su escudo es un dragón que suelta fuego. Una imagen muy cristiana, ¿eh? En fin. Y este señor, que había sido profesor de Derecho Canónico, parece ser que era de origen judío askenazi. Sabéis que de entre los judíos hay dos tipos, los askenazi y los semitas. Los askenazi eran una parte de la población judía que vivía sobre todo más hacia el centro de Europa. Los semitas básicamente se instalaron en lo que es la península ibérica. Los semitas eran descendientes ¿de quién? De Sem, ya lo dice el nombre. Pero los askenazi no tenían nada que ver con ellos. Los askenazi eran una población de otro lugar que cuando tuvieron graves problemas y llegaron a ser un imperio, finalmente se convirtieron a ser judíos. Y a partir de allí se mezclaron con ellos. Y entre ellos aún ahora, en el gobierno de Israel hay graves discrepancias. Aún ahora. Y debéis saber que del mundo askenazi precisamente es donde proceden familias tan importantes como los Rockefeller, los Rothschild, las grandes dinastías banqueras de este mundo, que están asociadas íntimamente al Vaticano. Pero bien, aquí nos va contando un poco de su historia y cómo este señor, pues, había tenido grandes influencias de los mismos jesuitas, y cómo fue instruido hasta llegar a hacer lo que hizo. Algunas personas creen que era contrario a los jesuitas. La verdad es que él mismo tiene escritos diciendo que alguna vez había tenido reunión con algunas personas y cuando lo veían se quedaban sorprendidos de ver a el líder de la orden de los Illuminatis aún vistiendo el atuendo de jesuita. Porque él nunca dejó de ser jesuita en verdad. Fue financiado precisamente por la familia banquera Rothschild, la familia que prácticamente domina económicamente este mundo. ¿Habíais oído hablar de ellos? Normalmente de los Rockefeller sí han sonado bastante más, en televisión y muchas cosas. Pero los Rothschild fueron los que empezaron a patrocinar muchas de las cosas que han llevado a este mundo al punto en el que estamos ahora. Y trabajaban asociados precisamente también a los Rockefeller más tarde. En fin, aquí hay toda una historia que no tiene desperdicio. Y vamos a esto. Esto es la parte que tenéis arriba de vuestro billete, en esa redondita donde hay la pirámide. ¿Qué apreciáis aquí? ¿Veis al ojo pegado directamente a la pirámide? Aquí hay una separación y además el ojo emite una luz, está iluminado. ¿Por qué todo esto? Aparecen portadas de textos jacobinos, partidos radicales franceses durante la revolución de su país. ¿Sabéis? Cuando hubo la Revolución Francesa, sucedió algo muy interesante. La masonería hizo todo lo que ya sabéis, provocar que la gente se sublevara y fuera a cortar cabezas. Se inventó la célebre guillotina por el señor Guillotin, que además terminó muerto por su propio su propio invento, cortándose cabezas. Pero es que la Revolución Francesa nos han vendido muchas veces cuando íbamos a colegio, en esas clases de historia tan bonitas que nos daban de pequeñitos, que la gente estaba harta de la monarquía, se sublevó, cortó cabezas, que cosas, claro, muy bien hecho tampoco estaba eso, e instauraron al final pues la República Francesa. Y salió Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, a conquistar Europa. Pero lo que no nos han dicho es la verdadera historia. La verdadera historia es que los Illuminati utilizaban precisamente ese símbolo
y los textos jacobinos, las cartas que se enviaban, los jacobinos eran una sección de asuntos de masonería, infiltraron la masonería y provocaron precisamente todo ese ataque. A tal punto que ¿por qué hicieron eso? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Por qué se empeñaron en ir contra la monarquía en Francia? Evidentemente ya sabemos que las monarquías muchas veces no es que hayan sido algo espléndido para el pueblo. ¿Pero por qué hicieron eso? Evidentemente aprovecharon un malestar, pero toda revolución es financiada. Nunca el pueblo se levanta y sale vencedor si no ha habido alguien que le suministre algo. Y son los elementos para poder afrontar al que tiene el poder. Y todo eso es dinero, todo eso es finanzas. Ellos financiaron esa revolución y la instigaron y pusieron a los líderes de su filosofía escribir libros y poniéndolos en primera fila para que la gente cogiera los conceptos precisamente de los Illuminatis, los conceptos que tiene la masonería. Después el símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado, es lo que veis en medio del triangulito. Usado en blasones, escudos de armas, de logias masónicas de todo el mundo. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. Esto es el delta resplandeciente. ¿Creéis que eso es el ojo de Dios? ¿El ojo que teóricamente lo ve todo, que es el de Dios? Es el ojo de Horus. Su origen, mística egipcia, adoración al dios Sol. ¿Os suena de algo la adoración al dios Sol? ¿Qué religión se basa en eso y dice que es cristiana y utiliza todas las simbologías de eso? ¿La Iglesia Católica? Sí. Símbolo de Lucifer, portador de la luz. Triángulo brillante, el significado esclarecimiento mental. Letra griega delta significa transición. ¿Y la transición del delta hacia qué? Mirad la frase de abajo. Novus ordo seclorum. Nuevo orden seglar o de los siglos o de las eras. Antes habíamos visto algo, que iba a empezar una era. En definitiva es lo que ha sido conocido como el nuevo orden mundial. ¿Esto suena de algo, el nuevo orden mundial? Estad atentos a bastantes políticos que están utilizando esa frase desde hace ya unos años. Cuando oigáis eso sabréis por quién están trabajando. ¿Conocéis al señor Henry Kissinger? Henry Kissinger es un señor ya muy mayor, pero que ha tenido un gran peso en la estructura de Estados Unidos. Aún está vivo, Y este señor, que fue el que provocó que en algunos países latinoamericanos hubiesen un cierto tipo de revoluciones para instaurar otros poderes, etcétera, etcétera, y lo ha reconocido él mismo, mirad qué llegó a decir. ¿Sabéis? Este hombre es uno de los más influyentes en Estados Unidos aún ahora, Fue exsecretario de Estado de los Estados Unidos, exconsejero de Seguridad Nacional, miembro fundador del Club Bilderberg. ¿Os suena el Club Bilderberg? El Club Bilderberg es uno de los que teóricamente mueve todo el asunto de política y finanzas a nivel mundial. Cada año se reúnen en ciertos lugares, son gente muy selecta. Pero hay gente que está escribiendo libros y habla mucho sobre ellos y nos dice que son los que están dominando el mundo. No hagáis caso de eso, eso es falso. Estos señores sencillamente cumplen propósitos de los que tienen detrás de ellos. A veces pensad que cuando oís informaciones sobre sociedades secretas, Club Bilderberg, etcétera, etcétera, tened presente que muchas de esas informaciones son desinformaciones. Mezcla de verdad con mentira, para que la gente no vaya a quién es el verdadero titiritero, que está detrás también del Club Bilderberg. Y es el mismísimo Vaticano. Henry Kissinger es un judío askenazi que se convirtió teóricamente, dejó de ser judío estando allí, pero sigue siendo judío, o sea que no. ¿Sabéis? Cuando todo esto está siendo expuesto, es para denunciar que realmente lo que no interesa es que se conozca esa mano que lo mueve todo.
el Vaticano, los jesuitas, un jesuita en concreto, fue el auténtico promotor del Club Bilderberg. Y allí va incluso hasta la que era hasta ahora la reina Sofía de España, entre otras grandes personalidades, muchos banqueros de gran reputación, etcétera, etcétera. Este es el señor Henry Kissinger, por los que no lo tengáis presente. Estos son fragmentos, fotografías, porque no os podíamos pasar el vídeo ahora aquí, sí que lo mostré en ciertas conferencias, donde él declara en una entrevista: creo que su tarea será desarrollar una estrategia global para América. En este periodo, cuando realmente un nuevo orden mundial puede ser creado, es una gran oportunidad con la crisis. Mira, resulta que hay una crisis que por desgracia sucede y entonces a ellos les va bien para crear el nuevo orden mundial. ¿Y alguien se cree que la crisis ha pasado porque sí? La crisis ha sido planeada por los que están detrás moviendo los hilos. Y este señor mueve muchos, pero él también lo está moviendo. Y es el mismo Vaticano y las sociedades secretas. Algo curioso también que aparece en esta pirámide. Vamos a dividir esas cifras en el sistema decimal y el sistema sexagesimal. ¿Sabéis cuál es el sistema sexagesimal? Por ejemplo, los días los dividimos en horas, ¿verdad? 24 horas, la hora en cuanto en 60 minutos, que tienen 60 segundos cada minuto. Bien, era el sistema de contar de Babilonia, por ejemplo. Más tarde se aceptó el sistema decimal, que es el que utilizamos habitualmente. Mirad la partición sobre 1776. Si dividimos en tres grupos primarios, o sea, la M, que son 1000, la C, que son 100, la X, que son 10, y dividimos por otro lado las otras dos cifras, la suma de cada uno de ellos, por un lado nos da 1110, por el otro, ¿os suena de algo el número 666? Si hacemos una transición del sistema decimal al sistema sexagesimal, que es el de base 60, 1000 equivale a 600, 100 equivale a 60 y 10 equivale a 6. Por un lado 1110, que en verdad quiere decirnos 666. ¿Os suena este número, que sí? A veces pensamos, mira, el 666 es la marca de la bestia y es el papado y el Vicarius Filii Dei, y es verdad. Y es verdad, pero Elena White decía que la marca de la bestia es todo lo que hemos dicho hasta ahora, más cosas que veremos en un futuro. Y esa cita la debemos recordar, porque nos está ya dando el trazo del camino a seguir para saber que el 666 implicaba mucho más que solo Vicarius Filii Dei. Ese es el pilar central que lo mueve todo, pero va asociado a, nunca mejor dicho, sociedades secretas. Trabajan conjuntamente. Esta frase también la tenéis. En Dios confiamos. Y después de ver eso uno se pregunta, ¿en qué Dios están confiando? ¿En el auténtico o en el que quiere ser Dios y fue expulsado del cielo? El 13 y los Illuminati. Mirad, cosas curiosas. Anuit coeptis. ¿Cuántas letras tiene esta frase? 13. Él ha favorecido nuestra empresa, o nuestra empresa coronada por el éxito. ¿Qué empresa? Lo que ellos se proponen hacer. Y coronada por el éxito de ese ojo, que precisamente no es el de nuestro Dios. 13 hojas en la garra derecha. Tiene el águila. ¿Y qué tiene en la garra? Una rama de olivo, que es el símbolo de la paz y también del pueblo judío. 13 flechas en la garra izquierda. Las flechas son el poder bélico. En España, cuando mandaba el general Franco, habían también en su emblema esto, flechas. La falange tenía flechas. Poder militar. Constelación que aparece sobre la cabeza de esa águila que veis en vuestro billete, son también constelación formada por 13 estrellas, de 5 puntas sobre su cabeza.
y que forma, si hacéis un trazo, la pretendida estrella de David. Y digo pretendida porque David jamás usó esta estrella. También se la conoce como el sello de Salomón. No hay pruebas de que Salomón usara tampoco esta estrella. Esta estrella aparece también en vuestras Biblias y está en el Antiguo Testamento bajo otro nombre. Pues bien, miradlo, buscad si tenéis una concordancia, estrella, y veréis que en algún lugar os va a poner un nombre asociado a esa estrella. Sabéis, una vez leéis eso ahora, que ese símbolo era un símbolo de adoración satánico. Y que los masones lo utilizan para explicar la parte que toca al cielo igual que la parte que toca abajo. Lo que es arriba es abajo. Y también el símbolo de fertilidad, masculino, femenino, etcétera, etcétera. Frase de 13 letras, e pluribus unum, de muchos uno, o unidad en la pluralidad. ¿Os suenan también estos lemas? ¿Sabéis quién está utilizando lemas así? Un poco distintos, pero con el mismo significado. Aparte de lo que podáis llegar a pensar, el Papa, el mismo Papa. En su escudo hay 13 barras. Las barras representan a esas 13 originales colonias que se independizaron del Imperio Británico. La franja de... ¿Cuántas franjas está compuesta la bandera de Estados Unidos? ¿Las habíais contado alguna vez? ¿Eso? 1, 2, 3... Pues sí, 13. Y también representarían los 13 estados originales. Esas 13 colonias. Mirad en el retrato este de George Washington cómo aparecía esta bandera. Las estrellas sobre fondo azul debían representar a la nueva nación en el universo de naciones ya existentes. Cada estrella equivaldría a un estado. Por eso ahora hay tantas. Y las estrellas de 5 puntas, que están puestas precisamente allí, forman, mirad el trazo, en amarillo, un hexágono. Y el hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. Mirad, antes hemos hablado del sistema sexagesimal, Mirad, curiosamente la bandera de Israel utiliza esta estrella. ¿Por qué será? ¿Creéis que la nación de Israel está allí ahora, actualmente, por voluntad divina? Eso es un tema muy largo. Y va a ser uno de los próximos temas que, si Dios quiere, vamos a desglosar en el gran engaño. Pero que conviene que conozcamos, porque la mayor parte del mundo protestante y la masonería en general están teniendo un apoyo directo basándose en profecía bíblica mal interpretada para dar un apoyo a ese lugar para que se haga algo. Y es el tercer templo de Jerusalén. Porque creen que allí va a venir el Mesías, el 13, precisamente. O sea, ya sabéis quién va a ir allí, ¿verdad? Satanás haciéndose pasar por Jesús. Las estrellas de 5 puntas, ¿qué están simbolizando? Pues, ¿sabéis el Vitruvio, que lo pintó Leonardo da Vinci, este señor con las piernas abiertas y los brazos abiertos? Mirad en el trazo, estrella de 5 puntas, esto es usado en masonería, también en brujería, etcétera, etcétera. Es el hombre liberado de la tutela de Dios. Ese es su significado. O sea que toda bandera que veáis con estrellitas de 5 puntas puede quedar muy bonito y muy navideño, pero sabed que la masonería está detrás de ese país. Y sabéis, precisamente en Cataluña, nuestra bandera son franjas, es un tono amarillo con 4 franjas rojas. Eso tiene una historia detrás de un rey que estaba herido, su escudo era dorado, y cuando estaba mal, para que todo siguiera adelante, se puso los dedos en su herida sangrante, hizo así y nació la bandera catalana. Pues bien, resulta que ahora a Cataluña, cuando se busca la independencia, le han añadido algo a esa bandera. Un triángulo azul con una famosa estrella de 5 puntas blanca. Queda muy bonita en la bandera, es verdad, queda visualmente muy bonita, pero en verdad es porque detrás están los que están trabajando para esto.
Y lo de la derecha es una estrella de 5 puntas invertida. Es conocido como la cabeza de Mendes, que es la cabeza de cabra, que es el símbolo de Satanás. Y este es el famoso Vitruvio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un señor que estaba puesto precisamente en sociedades secretas. Y otro detalle de treces, mirad precisamente el final, el extremo de cada circunferencia. ¿Veis cómo esta cola de serpiente de cascabel? Contad por cada lado y también os va a dar 13. La serpiente, ¿a quién simboliza? Satanás. Pues hay algo más a tener presente. Todos habéis visto esto, supongo, ¿no? En Washington, un portentoso obelisco sobre un reflejo en agua. Esto también transmite unas simbologías para ellos. Mirad cuando se construyó, ¿qué hay alrededor? Un círculo. Y ahora eso ya más en la actualidad, cómo llegó a quedar. ¿Qué simboliza todo eso? Significa el acto sexual entre hombre y mujer. Eso significa un obelisco en una plaza redonda. ¿Y sabéis dónde se encuentra esto también, no? Uno de muy famoso, donde sale un señor vestido de blanco mirándolo y abajo hay multitudes. En la plaza de San Pedro en Roma. Igual. Además, el obelisco es el símbolo solar, donde dicen, ellos entienden que se manifiesta el espíritu de Lucifer y les transmite la energía. Imaginaos. Mirad estas imágenes porque una vez más nos vamos a dar cuenta cómo en los cuadros nos están poniendo las mismas imágenes un poco distintas. El ojo que todo lo ve, dominando, ¿dónde? En Washington. Y ahora miremos el anverso y miremos este detalle que está en vuestra parte del billete arriba a la derecha. Y ya podéis tener buena vista, porque seguro que aquí veréis eso muy bien ampliado, pero en el billete, como no tengáis una lupa, estáis apreciando algo que en el otro lado, en el extremo izquierdo, no está. O sea, en el extremo izquierdo, mirad, hay lo mismo prácticamente, pero es distinto. No está en óvalos, el 1, sino que mirad que en el derecho está puesto en una forma distinta. ¿Y qué apreciáis aquí? No sé si veis algo. Una ampliación. Un buito. Un búho. ¿Y qué hace un búho puesto allí? Ya sabéis que el búho es considerado como la sabiduría, pero es también el que todo lo ve. ¿Entendéis? Es la simbología del mismo Satanás. Por eso el búho es utilizado, las lechuzas son utilizadas en rituales satánicos. Es la manifestación de Satanás en esas reuniones. O sea que ya veis qué gracia ir a poner un buito allí, ese detallito. ¿Por qué sería? ¿Para hacer bonito? ¿Y esto qué es? Un búho, el emblema del Bohemian Club. ¿Habéis oído hablar del Bohemian Club? Están en California. Tienen una gran extensión de bosque para ellos solos. Y con unos árboles inmensos. Y algunos quizás prácticamente de la época del diluvio. Las secuoyas, de las cuales hemos venido hablando en la conferencia, especialmente mi hermano, compañero también en la fe, Ángel. Yo os recomiendo que escuchéis esos temas. ¿Y qué es el Bohemian Club? Pues es un lugar donde hay unas reuniones de gente muy famosa e importante que se reúnen siempre en anonimato allí. Aquí tenéis precisamente a Gerald Ford, pero ¿quién tenéis a sus dos lados? Ronald Reagan y Richard Nixon, los dos presidentes de Estados Unidos. Pero aparte hay gente del mundo de la farándula, etcétera, etcétera. En esas reuniones que dicen que ellos se lo pasan muy bien, etcétera, etcétera, resulta que llegan a hacer esto. Sacrificios en el Bohemian Club. Y los hacen vestidos como si fueran sacerdotes papales
delante de una imagen inmensa de 12 metros de un búho. Hay una filmación al respecto donde cuando precisamente esto estaba grabándose o aconteciendo, alguien filmó y se oían gritos nada agradables. Y se ven incluso imágenes en aproximaciones en el fuego como esqueleto. ¿Qué hacían a la brasa allí? Ya os lo podéis imaginar. Pues utilizan precisamente ese emblema. Mirad algo que no sé si sabíais, esto está sacado de La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona. Ya tiene unos años, fue cuando se iban a presentar precisamente estos dos señores, John Kerry y George Bush Jr. Y se presentaban para presidente. Curiosamente, los dos estaban en la misma secta universitaria llamada los Skull and Bones. Huesos y calavera, con ese emblema que veis allí. El mismo emblema que utilizaban los piratas. Y diréis, lo copiaron de los piratas. No, es que los piratas, al igual que ellos, tenían financiación de alguien más por detrás. ¿Os habéis fijado en el escudo papal? Las llaves de Pedro, ¿cómo están dispuestas? Cruzadas como los huesos y la calavera. Exactamente igual. ¿Creéis que de verdad importaba quién iba a ganar las elecciones? Los dos están sirviendo a los mismos dueños. No importa si son de derecha, si son de izquierdas, de arriba o de abajo. Es igual. Son movidos por el mismo títere. Perdón, titiritero. Los títeres son ellos. Y ahora es curioso, han pasado los años y John Kerry de Boston, que antes os he citado, Boston, ¿verdad? Como un centro de la masonería de Estados Unidos. ¿Ya veis dónde está puesto? En un alto nivel, ¿verdad? ¿No es el que va a hacer los tratos también con Israel? Mirad que hay en la iglesia de Saint-Étienne, en París, y esto lo podéis ver en muchas otras iglesias católicas. Precisamente el triángulo con los rayos de luz emitiéndose desde él. Y a la izquierda veis el interior de una logia masónica. Toma, tienen lo mismo que en la iglesia católica. Y abajo no sé si veis algo. La estrella de 5 puntas. El billete del dólar tiene lo mismo. Y hay logotipos de ciencias ocultas que también están utilizando el famoso ojo en el cielo. Lo mismo. Vamos a ver la conexión entre el 13 y el Vaticano. ¿Recordáis esta imagen? Fue una imagen muy impactante para los que hemos seguido las profecías. Fue el momento en que veíamos a la cabeza visible de la bestia, al Papa muerto, ahí de cuerpo presente. Pero ¿quién estaba arrodillado ante su cuerpo? Presidentes antiguos de Estados Unidos y el que era actual. ¿Y qué hacían unos señores protestantes arrodillados ante el cuerpo del Papa? ¿Sabéis? Si esta imagen la hubiese visto un protestante de los primeros que huyeron de Europa, de la presión de la Iglesia anglicana y del catolicismo aquí, hubiesen salido corriendo por patas. Era impensable que los protestantes llegaran a esto. Los pasos del ecumenismo estaban dándose de lleno y han ido progresando, pero en verdad estaban allí porque estaban dando reverencia a su amo y Señor, por el cual ellos trabajan. Y mirad qué pasó. Día de la mort, bueno, lo puse en catalán, el día de su muerte, 2 de abril del 2005. Coged las cifras individualmente y sumad, es como se hace la numerología, y da 13. Diréis, bueno, es una casualidad, vale. Juan Pablo II falleció a las 21:37 horas de ayer en el Vaticano, comunicado oficial. Mira, si sumas da 13. Otra casualidad, va. Sale elegido Benedicto XVI. El cardenal Joseph Ratzinger se convirtió ayer en el 265º Papa con el nombre de Benedicto XVI. 2 más 6 más 5 da 13. Bueno.
La fumata blanca anuncia a las 17:50 la elección del Papa en la cuarta votación. 17:50, toma, da 13. No, son casualidades. ¿Y qué sucede cuando dicen habemus papam? O sea que ya ha sido elegido, ya tenemos Papa, a las 18:40. Aquí lo veis, se abrió el balcón central de la Basílica de San Pedro y apareció en él el cardenal chileno Jorge Arturo Medina Estevez, que desveló la identidad del escogido. 18:40 da 13. Y el cuerpo de Juan Pablo II expuesto en la Sala Clementina del Vaticano. ¿Y qué sucede? Pues que tienen que enterrarlo. Después de la misa, el féretro será introducido a hombros en la cripta de la basílica. Es el tránsito por la llamada Puerta de la Muerte. Solo unos pocos familiares y algunas personas seleccionadas por el Vaticano podrán acompañar al cadáver, que será sepultado en la cripta. En ella se encuentra la tumba de San Pedro. No se lo creen ni ellos, pero bueno. Primer padre de la Iglesia Católica. Juan Pablo II será el obispo de Roma número 148 en ser enterrado junto a él. 148, toma, la da 13. Pues vamos a hacer un resumen de coincidencias. Muerte, hora de la muerte, número de orden de Papa, hora de la fumata, hora que dicen habemus papam, orden de entierro, todo da 13. 6 treces. 6. Bueno, pues nada, son casualidades. ¿Sabéis? Me enteré hace unos años que curiosamente un libro rumano de no sé qué autor ya hace años estaba diciendo la vinculación entre el 13 y el Vaticano, como muchas cosas de ellos coincidían precisamente con el 13. ¿Qué manía tendrán con ese numerito? ¿Por qué será? Apariciones de la Virgen de Fátima. Sucedieron el día 13. Y la última aparición en día 13, con un milagro del sol moviéndose y etcétera, etcétera, que hay escritos de Lisboa, donde aparecen en Portugal, cómo sucedió todo. Satanás actuando de lleno. La Virgen siempre relacionada con el número 13. Las apariciones de la Virgen. ¿Por qué? Porque quien se aparece no es ninguna virgen. ¿Quién es? Satanás. Pues bien, ya habéis visto un poco de repaso a los extraños 13 que tanto estaban en el billete del dólar y que van asociados también con el Vaticano. Y aún ha habido más, ¿eh? No creáis que todo ha terminado aquí. La elección del Papa Francisco fue otra gran oportunidad para lucirse. Pero vamos a hablar de algo que también sucedió en el año 13, la reforma de la ley de sanidad de Obama, vuestro actual presidente, donde curiosamente aparece algo en letra pequeña que pasó desapercibido para la mayor parte de gente, y es la implantación del Verichip. El documento que aquí tenéis tiene que ver con el chip. ¿Sabéis qué es el chip? Todos sabéis que es un chip, ¿verdad? Un circuito integrado, etcétera, etcétera. Ahora os voy a terminar de explicar algo más al respecto. Os voy pasando las páginas donde precisamente las cláusulas van llevando, está todo en inglés, después también algo en español, van llevando a cláusulas que llevan a otras cláusulas, ya se sabe, la letra pequeña que nadie se lee porque son un rollazo, y resulta que allí está la clave de todas las cosas. Y la clave de todo es que este proceso para que todo el mundo tenga sanidad lleva una característica, y es que todos, tarde o temprano, deberán llevar un chip incorporado en su cuerpo, que curiosamente va a ser instaurado en su mano derecha o en su frente. No sé, ¿esto suena de algo? Pues bien, aquí tenéis Verichip, la página oficial de Verichip. Cuando hice esa conferencia en el año 2006, fue la conferencia número 2 de la serie El Gran Engaño, precisamente. El fabricante de Verichip, lo que veis a la derecha es precisamente el chip, del tamaño de un grano de arroz aproximadamente, un poco más largo. Esto también sucedió en esa época, en 2006, en Barcelona, una discoteca de élite, que ya no existe, se llamaba el Baja Beach, y que curiosamente
el señor que la llevaba estaba relacionado, emparentado directamente con tema masónico de aquí de Estados Unidos. Pues bien, allí optaron para hacer ya una primera prueba en humanos. ¿Sabéis que el chip cómo empezó? Con animalitos, ¿verdad? Se marca el ganado porque ha habido robo de ganado. Para evitar eso, se ponen chips a los pobres animales y así se sabrán a quién pertenecen. Después pasaron a los animales de compañía, perros y gatos, por si se pierde el animalito, por si hay que vacunarlo, etcétera, etcétera. Después empezaron a desaparecer niños. Si el niño llevara un chip, esto no sucedería, se estaría localizado. Después aún sucedieron más cosas. Y así han ido añadiendo detalles para que la gente vaya pensando en que ponerse un chip estará muy bien. En Colombia, muchas personas de negocios lo están llevando porque hay mucho secuestro. Pero ya no es el único lugar. Esto se está internacionalizando. Pues en Barcelona se puso esto para que la gente ya no pagara en metálico, ni con tarjeta bancaria, sino que los VIPs, la élite de los que iban allí, de la farándula, se pusieron un chip aquí. Y cuando entraban no tenían que estar pagando su consumición, sino que cuando habían terminado finalmente hacían así por un sensor, un detector, y hacía pip y ya han pagado y se van. Y todos, qué bueno esto es, oh. ¿Sí? Pues bueno, la discoteca se ha cerrado y ellos van con el chip. Todo esto, en principio, han sido pruebas que se han hecho sobre la población. Se ha ido mentalizando a la gente para que eso deje de causar rechazo. Porque si en un principio no ha pasado nada y alguien nos viene, hey, trae la mano que te pongo un chip aquí, ¿qué vais a decir? No. El chip se lo pones a quien quieras, pero a mí no. Pues, ¿qué ha ido pasando? Curiosamente, durante todo este proceso de años se han ido haciendo encuestas. Y en las encuestas la gente va diciendo cada vez más. Y hoy he cogido una noticia que me hubiese gustado enseñarosla, la vamos a enseñar otro día, donde cada vez están más a favor de implantarse el chip. La gente joven que está subiendo con todas las tecnologías, que domina también los ordenadores y todo lo que queráis, claro, están subiendo pensando en la tecnología como algo muy fácil y bueno. Pues ya os lo podéis imaginar. Qué fácil están ganando la mentalidad de las personas, trabajando, eso sí, con su tiempo permitido para conseguir su objetivo. La empresa que llevaba todo esto, Motorola, aquí tenéis el chip, el tamaño que tiene, cómo se carga, etcétera, etcétera, batería de litio, con los cambios de temperatura que precisamente detectan más el cuerpo que están en la frente y en la mano, se termina de cargar aún mucho mejor. Algunos el chip se lo han implantado en el brazo por detrás, pero no parece ser la mejor opción, porque cuando se tenga que pagar, ostras, ¿cómo pasas el...? ¿Entendéis? Todo esto, ¿qué beneficios va a llevar? Pues que allí habrá todo tu historial médico. Si tienes un soponcio, te da algo, enseguida te llevan, el doctor pasa esa maquinita que habéis visto por tu cuerpo y detecta todo tu historial médico. Es una gran ventaja, ¿verdad? Nadie va a decir que esto es una desventaja. Pero además allí resulta que están todos tus datos, está asociado a tu cuenta bancaria y además te pueden detectar por satélite. En fin, es un privilegio llevar esto. Distintos países donde se estaba trabajando para ello, donde estará implantado. Y curiosamente, Mondex, que es la que lo estaba llevando todo a cabo, Mon es de monetario, perteneciente al dinero, y Dexter, perteneciente o localizado en la mano derecha. Curioso nombrecito, ¿no? Y me escribió alguien precisamente desde México y me dijo que por una de esas casualidades de la vida había ido a un lugar porque su marido estaba trabajando allí y que quiso información y se la dieron. Se la dieron, sí. Y es un lugar donde precisamente se estaba fabricando el Verichip en cantidades enormes para ser divulgado por todas partes, esparcido en México.
Pues ahora eso ya está más que preparado, es cuestión de que lo vayan implementando. Y como pude decir en una de las últimas conferencias, recibí una información de uno de mis contactos y me dijo precisamente: ya va a empezar una fase dentro de muy pocos años donde la implantación del chip va a ser un hecho. Sabéis, al cabo de muy pocos días apareció una noticia de Samsung, ¿sabéis? El fabricante de televisores y otros productos. Y ellos mismos decían que entre el año 2018 y el año 2020 el chip va a ser algo implementado en todas las personas. Porque todas las tecnologías que estáis viendo a vuestro alrededor, más las que irán saliendo, todo irá interconectado. Y el concepto es que nosotros estemos totalmente interconectados con cada aparatito que tenemos a nuestro alrededor. Que con un chip abramos la puerta, que con un chip encendamos la luz, que con un chip vayamos a nuestro ordenador y no haga falta poner ninguna clave, que con un chip tú vayas y pagues y que con un chip te ingresen dinero. Absolutamente todo. Y además vamos a estar totalmente interconectados con estas máquinas. Pero no solo con un chip en la mano derecha. En la noticia que hemos recibido, precisamente se está hablando de un chip también, no solo ubicado en la mano, en la frente, porque nos quieren convertir en medio cyborgs, en seres que estén totalmente conectados con estas maquinitas. Y eso va a tener un vuelco en muy pocos años. El chip va a ser una realidad. Y últimamente mostramos en conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía cómo cada vez más personas están haciendo público que se están poniendo el chip y pidiendo a las demás personas que hagan exactamente lo mismo. Eso ya está en proceso. Del 18 al 20. Puede haber un ligero retraso, pero ellos trabajan con una agenda satánica muy bien marcada. ¿Y sabéis por qué? Porque Satanás sabe el año del retorno de Cristo. ¿Sabíais esto? Próximamente uno de los temas va a ser demostrar cómo Satanás tenía sus profetas. Y sus profetas saben el año del retorno de Cristo. ¿Pueden saberlo? ¿Creéis que no? Pues cuando hagamos esa conferencia, estad atentos. Porque este sábado, si Dios quiere, vamos a tratar de algo donde el diablo se ha basado para saber cuándo va a volver Jesús. Y os recomendaría que no os lo perdierais. Porque a veces tenemos conceptos inculcados aquí que no es la verdad que está en la palabra de Dios y creemos que es palabra de Dios. En fin. Y ahora es cuando, si no conocíais esto, os podéis quedar bastante perplejos. ¿Conocíais este juego de cartas llamado INWO? Illuminati New World Order. ¿Os suena de algo? ¿No? Este juego de cartas de rol recibió el primer premio al mejor juego de mesa de rol del año 1995. Steve Jacobs era el dueño, el propietario de esta empresa. Hizo un juego de cartas realmente sorprendente. Os estoy hablando de 1995. Este juego de cartas fue requisado por el padre Bush. La CIA fue a requisarlo. Nosotros lo podemos conseguir, gracias a Dios, en una tienda de esas que hay por aquí, Estados Unidos, no sé dónde, donde aún tenían uno que había quedado por allí, que se ve que no detectaron. ¿Sabéis cuándo lo recibimos? Estábamos esperando especialmente el contenido de una de esas cartas. Hay 450 cartas. ¿Sabéis qué hay en ese juego? Se está hablando de Illuminatis, se está hablando de una agenda satánica. Esta es la caja. La tuve de escanear porque precisamente en mi iglesia, esto no sabéis el revuelo que lió cuando lo presenté, fue una de mis sentencias de tantas, se creían que me lo había inventado yo. Sí. Y tuve que escanear la caja
e incluso mostrar el código, el copyright, todo. Porque es que claro, bueno, si yo me de inventar todo eso, pues sinceramente no doy para tanto, ¿eh? Van apareciendo cosas como esto. Todas las cosas que hay en la sociedad que están conectadas precisamente con el famoso triángulo que habéis visto. ¿Me entendéis? Reciclaje. ¿Os habéis dado cuenta que los productos de reciclaje llevan todos una flechita que se está siguiendo que forma un triángulo? ¿Sabéis por qué? Porque detrás del reciclaje hay precisamente el papado y las sociedades secretas. Se ha intentado hablar de ecología, se ha inculcado esto mucho, que somos unos miserables que estamos destrozando el planeta. Cierta parte de razón hay. Pero nos han llevado a culpabilizarnos a nosotros de muchas cosas para que se implante unas leyes que vayan bien para todo el mundo, mientras unos están absorbiendo dinero por esas leyes. A su vez, se está tratando de una ley en las naciones. Ayer ya os dije algo de esto. El reciclaje forma parte de este juego. Las ecoguerrillas, como Greenpeace. Greenpeace, sabéis que siempre van y parecen los defensores de todo, ¿verdad? Pues están siendo financiados por los Rockefeller. Los mismos que están provocando tantas cosas. ¿Cómo se entiende esto? Buscad datos, los podéis encontrar, no es ningún invento. Crean un problema para que haya una reacción, para dar una solución. Así trabaja la masonería. Manipulación de mercados. Ya veis, cada vez que aparece un triángulo, ya debéis saber por quién se está moviendo todo. ¿Quién mueve la bolsa? El peso de los Illuminatis. En verdad, el peso de Vaticano y sociedades secretas. Esta carta era muy curiosa, porque en 1995 sí que había moneda japonesa, moneda libra esterlina, el dólar y el euro. ¿El euro existía en 1995? No. Había habido el ECU como una primera moneda para ir probando hasta llegar a sacar el euro, pero no estaba a nivel de pueblo. Y allí aparecía el euro. ¿Sabéis? En una de las conferencias pude mostrar precisamente una carta de Juan Pablo II de 1970 y pico que circuló en iglesias católicas brasileñas. Y allí él ya hablaba de que habría el euro. ¿Sabéis de dónde ha salido, no? La Unión Europea. ¿Y la Unión Europea quién la ha hecho? ¿Quién la ha constituido? ¿Quién ha trabajado para eso? Sociedades secretas y ¿quién más? El mismísimo Vaticano. Y de todo eso, las pruebas que queráis. Grandes monopolios. Eso lo escribió Elena White también. Que en el último tiempo se crearían grandes monopolios. ¿Y quién está detrás de esos grandes monopolios? Precisamente gente puesta en sociedades secretas. Y el mismo Vaticano. Puedo deciros que detrás de... Bueno, ¿sabéis? Cuando se hacen prospecciones petroleras, hay alguien que decide quién va a tomar parte de esa prospección. Si va a ser una empresa o si va a ser otra. El Vaticano es quien decide. Y os lo digo porque lo sé, ¿eh? No me estoy inventando nada. Crisis energética. Esto aparecía relacionado con ¿qué frase? Nuevo orden mundial. 1995. ¿Y qué aparecía? Mirad, Ciudad del Vaticano, el Papa, y en la mitra que lleva, el ojo que todo lo ve, en el delta luminoso. Ellos están diciendo quién está a la cabeza de todo esto. Y la Orden Illuminati de Baviera, con el mismo símbolo. El 11S, ¿os suena de algo, verdad? Sí, no es solo el día en que yo nací, sino que el 11S es característico de que hayan pasado muchas desgracias. Dices, mira, desgracia en haber nacido tú. Bueno, no. Pero el 11S es un día marcado para muchas cosas. Chile tuvo su 11S. Cataluña tuvo su 11S. Siempre para terminar mal y que otro termine mandando. ¿Y qué sucedió en Estados Unidos?
Lo recordáis, ¿no? El 11S es 11 de septiembre, es 11 del 9. 1 más 1 más 9 también da 11. Significado de los números. El 11 es aprobado por ley divina. Y el 9 es juicio. Y esto, si lo queréis saber, buscad cada vez que aparecen estos números en la Biblia, sumándolo, porque a veces no aparece por números, sino bajo nombres que tienes que ir sumando, y siempre veréis que va relacionado con estos conceptos. Y el mundo oscuro también lo sabe. Para el lado oscuro equivale a designio satánico, el cual es su Dios. O sea, ¿fue un juicio aprobado por ley divina el 11S o por ley satánica? Sorpresa. Atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué aparecía en 1995 en ese juego de cartas? El ataque en las Torres Gemelas. ¿Entendéis por qué fue requisado el juego? Alguien sustrajo de ordenadores de esta élite datos que sirvieron para confeccionar ese juego. Gracias a Dios, ahora, después de juicios, porque claro, todo esto quiere decir dinero, Steve Jackson ganó esos juicios y el juego lo podéis volver a adquirir. Hay cartas que están cambiadas, algunas ya no están. Incluso está hecho en español, pero ya os digo, hay cartas que ya no están. Pero ahí está. Esto, ¿creéis que es normal? Antes os he hablado de los autoatentados, los atentados de bandera falsa o de falsa bandera. ¿Para provocar el qué? Que luego se pueda ir y tener represalias contra los hipotéticos enemigos. ¿Y qué sucedió después de esto? ¿Qué hizo Estados Unidos? Se quedó así, se fue a hacer guerra a Oriente Medio. Hablaremos de Daniel 11 del 40 al 45. Vais a entender el punto de partida de esos versículos que nos llevan al clímax del fin del mundo. ¿Recordáis también esto? El ataque al Pentágono. ¿Qué sucedió aquí? Un avión de unas proporciones enormes impactó. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está? ¿Sabéis? Esta imagen fue una de las pocas que se escapó de la mano de la CIA. Y es precisamente el instante anterior a que se desplome toda esa parte de edificio. Si un avión hubiese impactado aquí, toda esta hierba estaría comida. Y aquí habría un agujero brutal. ¿Dónde está el avión? ¿Sabéis qué dijo el jefe de los bomberos de esa zona? A mí no me preguntéis nada, se lo dirá no sé quién por allí. ¿Por qué? No tuvieron pruebas. Luego, mira qué cosas, encontraron 4 trocitos de avión alejados por aquí, que además no coincidía ni con los de la clase de avión que decían que se había estrellado. ¿Sabéis? Un francés escribió hasta un libro demostrando todo esto. Y esto es lo que la gente de Estados Unidos se ha tragado en la mayor parte de la población mundial. Falsas noticias para conseguir su objetivo. Mira que había en la carta de 1995. Ataque al Pentágono. ¿Vale? Pero luego nos venden la moto también del cambio climático, el deshielo y petróleo y demás. ¿Visteis este documental de Al Gore? Y toda la gente, oh, es verdad, estamos nosotros destrozando el planeta, somos los culpables máximos, oh, mea culpa y latigazos. Pues esto es otra gran mentira. Mirad que había en las cartas de 1995, cuando este señor aún no tenía nada que ver con temas ecológicos. Al Gore abrazando un árbol con un agujero siniestro y una miradita bastante intranquila. ¿Para quién trabajaba Al Gore? Un señor que con sus empresas no para de contaminar, con sus grandes minas, y van vendiendo una imagen
que nada tiene que ver con la verdad. Y algo está sucediendo con los deshielos del Polo Norte. Está cambiando el clima, se deshiela el polo, ¿y qué sucede? Que resulta que debajo del Polo Norte hay una cantidad de riqueza tremenda, tremenda, y varias naciones están disputando ese territorio. Mientras tanto, además, hay una serie de barcos que antes tenían que dar una vuelta tremenda sorteando los hielos. Y ahora mira, como se deshiela, pasan por ahí, se ahorran una cantidad de dinero increíble. Eso es por culpa vuestra, porque estáis contaminando, sois unos miserables. Vosotros y vuestros gobiernos, y hay que hacer algo para cambiarlo. ¿Entendéis? Un juego perfecto. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pero si eso está pasando. Pues bien, vamos a ver por qué está pasando eso. Mientras, ya veis, los países se siguen disputando esos lugares que nadie quería, un montón de hielo. Pues sí, ahora todo el mundo lo quiere. ¿Qué cosas? Todo lo que hay debajo, petróleo, gas, minerales. Y todo eso es mucho dinero, por tanto mucho poder, mucho beneficio. En fin, el cambio climático posibilita explotar yacimientos que hasta ahora no eran rentables. Ahora lo van a ser de fácil extracción, porque como no hay hielo, entrar por allí a sacarlo, pues da gusto. Y así artículos que van dando crédito a todo lo que está sucediendo allí. El derretimiento de los hielos aumentará la atención sobre las riquezas del Ártico, claro, y tanto que lo ha hecho. Y mirad qué aparecía en 1995 en el juego de cartas Imbo. ¿Qué veis aquí de extraño? Una organización internacional que hace ¿qué? Este señor con una batita blanca, ¿qué está diciendo? Tú para allá, o tú para acá. Vete para acá, vete para allá. ¿Y qué está dirigiendo? ¿A personas solo? Mirad, una nube de tormenta se está desplazando para allá expresamente. Un tornado por aquí. Bueno, ¿puede ser que alguien esté manipulando la climatología? Eso es imposible. Eso ¿lo habéis visto en películas, acaso? ¿Es que sí? ¿A quién pertenece Hollywood? Hollywood fue creado sobre los terrenos de los jesuitas y fue vendido a una serie de señores judíos que precisamente son askenazis, no semitas, y que son gente perteneciente a sociedades secretas, masonería y del mundo de la cábala. Y ellos son los que han estado trabajando para cambiar la mentalidad de la población mundial con sus películas, introduciendo las cosas que la gente irá aceptando con el paso del tiempo como normales. Y Hollywood, mirad las primeras películas y cómo va terminando. Es lo que la gente se refleja, se mimetiza, y van adaptando su estilo de vida a lo que ven en las pantallas. Pues resulta que hay películas que hablan de un loco que tiene una máquina que es capaz de cambiar climas. Sí, esto aparece en varias películas. ¿Sabéis que Hollywood da mensajes en sus películas? Hollywood mentaliza a las personas de cosas que son ciertas, disfrazándolas de ficción, y de cosas que van a hacer antes de que sucedan. Por cierto, solo teníais que ver imágenes de Terminator, de la primera película de Terminator, de Arnold Schwarzenegger, donde en una de las secuencias, mientras están pasando por debajo de un puente en una acequia seca prácticamente, pasan con el camión y el otro con la moto, en uno de los puentes, si paráis la escena, veréis 11-9. Y eso aparece en varias películas. Entre ellos están dando sus mensajes. Y solo a veces, parando fotogramas, somos capaces de verlos. ¿Creéis que esto es mentira? ¿Que esto ya no puede ser? Cambio climático y reducción de la población. Mirad qué aparece en el Correo del Orinoco. Es algo que muchas personas desconocen. Y mirad qué cosas. Explicó el físico que el concepto de guerra, referido también como guerra geofísica. ¿Qué es geofísica? Cuestión de la Tierra y cuestiones físicas.
Fue introducido en la década de los años 70 en Organización de las Naciones Unidas, algo que también propició el Vaticano, las sociedades secretas, cuando en su 29º periodo de sesiones incluyó un tema titulado Prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y hostiles de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos. Esto condujo a la ONU en su 31º periodo de sesiones a la aprobación del convenio ENMOD, el 10 de diciembre de 1976. A través de la resolución 31/72, ONU 1976, señaló el académico. La ONU tuvo que hacer una resolución porque en 1976 ya había la capacidad de alterar el clima. ¿Esto lo habéis visto por las noticias en televisión? Que vayan diciendo que el clima está cambiado ciertamente por causas naturales, por radiaciones del sol que van variando. Eso ha pasado toda la vida. Antes en Inglaterra se cultivaba trigo. Ahora no, ¿verdad? Antes en otros lugares había el Támesis. Estaba completamente helado. La gente patinaba sobre el Támesis. Hay cuadros que lo demuestran aún. Ahora no. Bien. Hay cambios naturales, procesos que va sufriendo el sol con la tierra, pero hay mano humana y por eso la ONU tuvo que legislar, porque hay la capacidad de destruir y cambiar el clima como se quiere. La carta de los Illuminatis nos estaba señalando todo esto, que algunos no saben y se tragan el rollo del cambio climático de Al Gore y demás. Hemos ido presentando nosotros en conferencia varias veces como datos que están dando oficialmente por los medios de comunicación los científicos están manipulados y se ha demostrado y la gente se lo sigue tragando. Armas geofísicas. Mirad también, la noticia publicada en el New Zealand Herald resultó reveladora e impactante. Nueva Zelanda realizó experimentos secretos para producir maremotos. Experimentos de guerra altamente secretos se llevaron a cabo fuera de la costa de Auckland para perfeccionar una bomba que provocara un tsunami, revelan archivos desclasificados. Auckland, donde estuvo Len White precisamente. Un profesor de la Universidad de Auckland colaboró con el ejército para llevar a cabo una serie de explosiones bajo el agua que activó olas como un pequeño terremoto en Bangacaparoa en 1944 y 1945. ¿En qué años? De la Segunda Guerra Mundial. El trabajo del profesor Thomas Leach fue considerado tan significativo que los altos mandos de la defensa de USA dijeron que si el proyecto se hubiese completado antes del fin de la guerra, podría haber jugado un rol tan eficaz como aquel de la bomba atómica. Los detalles de la bomba tsunami, conocidos como Proyecto SEAL, están contenidos en los documentos de 53 años desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Los papeles con la estampa Top Secret muestran que el ejército norteamericano y británico estaban entusiasmados en desarrollar SEAL en los años de posguerra. Ellos incluso consideraron enviar al profesor Leach al atolón Bikini a presenciar las pruebas nucleares norteamericanas y ver si ellas tenían alguna aplicación en su trabajo. 1944-1945. ¿Qué tendrán ahora? ¿Sabéis? ¿Sí? Espera, si te acercas y te pones en el micro, la gente lo podrá oír y será mejor. Sí, no, ven para acá, sí. Luego comentaré brevemente algo relacionado con un cierto tsunami que todos conocisteis, ¿verdad? Después de que el hombre fue a la luna, hermanos, yo recuerdo que en México salió un programa de televisión que se llamaba El hombre que costó $6 millones o El hombre nuclear. Y entre esos programas pasaron un programa precisamente de esto, ya manipulando los vientos, y que según ahí el artista, ¿verdad?, tenía que detener a la persona que estaba provocando este tipo de acciones.
Nada más era el comentario que ya desde entonces había programas de televisión sacando esto. Muchas gracias. Bien, ¿sabéis cuando hubo el famoso tsunami de Sumatra? Me llegaron a través de unos contactos la verdadera explicación de qué ocurrió allí. No sucedió porque sí. A alguien se le fue la mano y provocó toda esa desgracia. Pero sabéis que hubo algo en Japón, ¿verdad? Un tsunami. Fukushima, ¿os suena? Si el que pasó en Sumatra, la gente de Malasia, el gobierno, se puso a investigar y dijo que había sido por causas de armas geofísicas, eso quedó así, como si nada. En Japón, allí sí que se le fueron las manos de verdad. Querían castigar a Japón por ciertos tratos que estaban llevando a cabo. Gobiernos, élites, asuntos económicos importantísimos. Se les fue la mano y dieron con Fukushima. Y esa desgracia la seguimos pagando ahora y aún se seguirá pagando en un futuro. Pero todo eso fue creado con armas geofísicas. Aquí sigue dando toda una explicación que vale la pena leer los que quieran informaciones de cosas que difícilmente os van a decir en las noticias, por desgracia. Y luego los científicos señalan que en el 2025 el planeta puede colapsar y nos van metiendo miedo continuamente con todo ello. Qué fácil va a ser aceptar las normas que nos quieren implementar. Pero ya finalizando, carta entre masones. Habría 3 guerras mundiales. Mira por dónde. El juego de cartas Illuminatis nos estaban diciendo esto. 3 guerras mundiales. Albert Pike, ¿conocéis a este señor? ¿Qué lleva colgado de su atuendo? Un triángulo con un número, el 33. El grado 33 del rito escocés, de los mismos que hemos visto aquí. Este señor fue general del ejército. Y además es el que cambió únicamente, que se sepa, de bando, de norte a sur. Y este es Giuseppe Mazzini. ¿Habías oído hablar de Giuseppe Mazzini? Si uno era norteamericano, este es italiano, o era italiano. Fue el precursor de grandes revoluciones en Italia y en otros lugares después. Mirad que contenía una carta que alguien copió. Se pudo escribir, aquí encontráis todos los detalles. Solo os diré que Albert Pike era un señor que decía que tenía un espíritu guía. ¿Sabéis? Un espíritu guía es un espíritu que le dice cosas y él las plasma. Evidentemente no es un espíritu guía de un ángel del Señor ni el Espíritu Santo. Y resulta que en 1871, el 15 de agosto, Albert Pike le escribe una carta confidencial a Giuseppe Mazzini. Los dos grandes masones luciferanos. Y le dice: debe propiciarse para permitir a los Illuminati, no olvidéis el año, escrito en 1871, derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Las guerras mundiales y, por extensión, todas las guerras han sido una estafa satánica del complot mundialista Illuminati. Esto es un comentario añadido a esta carta. Pero esto estaba registrado. La Primera Guerra Mundial, ¿cuándo fue? 1914 a 1918. En el año 1871 se estaba hablando de esto, que era la derrocación de los zares. Y además, ya veis,
imperios británicos, el alemán. ¿Quién iba a ser utilizado? Pero hacen mención de una Segunda Guerra Mundial. Debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Uy, ¿y esto era a propósito divino? Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis todo lo que pasó con la URSS, etcétera, etcétera. ¿Qué año sucedió la Segunda Guerra Mundial? ¿Lo recordáis? 1940, 1944, 45, cuando termina. Tercera Guerra Mundial. Esta carta está resumida, ¿eh? En verdad es más extensa y da muchos más detalles. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Uy, ¿os suena de algo esto? La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Es guerra de desgaste. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Y la carta del juego Illuminati nos aparece un Mesías viniendo de arriba, irradiando una luz, y todo el mundo, ¡ah, el Mesías! Esta es la agenda satánica, que ese espíritu guía. Me imagino si sería el mismo Lucifer. Ex Lucifer, porque de portador de luz ya nada de nada, ahora es Satanás, adversario. Fue el que le transmitió sus conocimientos a Albert Pike, que años después han ido demostrando el cumplimiento exacto de esa agenda satánica. Tercera Guerra Mundial. Aquí se van dando más datos de cómo se supo todo esto. ¿Y qué ha sucedido? Recordáis la primavera árabe, ¿no? El pueblo que se rebela, que están hartos, pobrecitos y tal. Y no nos empiezan a decir lo que ha habido detrás de esto. Mirad Henry Kissinger una vez más, refiriéndose al derrocamiento de Mubarak en Egipto. Esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. El primer acto. ¿No hemos visto todo lo que ha ido aconteciendo después? Aún no ha terminado. Ese drama tiene más actos. Pues ya habéis visto cómo va a funcionar una tercera guerra mundial. Lo están preparando a la perfección. Y hay algo que aquí no hemos incluido. Lo vamos a mostrar en otras temáticas. El Papa ha reiterado varias veces en pocos días últimamente, que estamos en tercera guerra mundial. Esto antes lo había dicho alguien asociado al gobierno de Israel. Y lo presentamos en su momento. Pero el mismo Papa ha dicho algo interesante y que coincidía plenamente con las palabras de esta carta, que esta tercera guerra mundial está yendo por fases, pero que ya estamos en ella.
Y está siendo una guerra de desgaste. ¿Por qué creéis que hay crisis? ¿Por qué los gobiernos están sin dinero? ¿Quién paga las guerras? ¿El rey, el príncipe, el republicano que está de presidente o no sé quién? El pueblo, el populacho, todos nosotros pagamos las guerras. Y las arcas de los gobiernos que se nutren del dinero del pueblo, ¿qué pasa? Se vacían. Se vacían. Porque el coste militar es importantísimo. Y todos los occidentales están combatiendo de un modo u otro para conseguir el petróleo de esas zonas de Medio Oriente. Y no saben que están trabajando con un objetivo, muchos de ellos, que hay detrás, que es que el Vaticano necesita una limpieza general para instaurarse en Jerusalén. Y de eso también vamos a hablar, porque una vez esté allí, aparecerá ese Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, y para eso nos quedan muy pocos años. ¿Esto tiene que ver con el Cristo cósmico? Bueno, evidentemente el Cristo cósmico, del que hablan muchos, tiene que ver con el tema de la nueva era. Y todo es espiritismo. Cada religión en este mundo prácticamente cree que va a venir un Salvador. Le dan distintos nombres. Los del mundo del Islam un nombre, los de hindús otro, etcétera, etcétera. Todos creen que va a aparecer alguien que va a ser el Salvador del mundo. Y por eso Elena White escribe que vamos a ver manifestaciones impresionantes de divinidades paganas y de forma sorprendente, que la gente se va a quedar embobada y van a creer que el Mesías ha llegado y todos se van a fusionar como si fueran uno, Jesús, y aparecerá y dirá: yo soy el Mesías. Y dirá: y todas las desgracias que siguen pasando yo las voy a arreglar, y las va a arreglar, va a hacer grandes milagros. Pero como seguirán las desgracias, es cuando entonces dirá: esto sucede porque no estáis haciendo caso de mi Padre y estáis permitiendo que haya estos desgraciados que siguen guardando el sábado en contra del día que yo cambié a favor del domingo. Y entonces es cuando hay ya, ¿os imagináis el qué? La persecución a muerte contra el pueblo de Dios, a tope. Antes ya habrá habido ley dominical. Él vendrá a refrendarla, a ponerle ya su marca, señal definitiva. Pero eso va a suceder en breve. Vaticano y crisis. ¿Qué pasó con la crisis? Resulta que los gobiernos se vendían el oro, como España, se vendió montones de toneladas de oro porque ya no funciona a nivel de cambio monetario, no sirve de nada, y alguien lo compró. Pues ya os podéis imaginar quién fue. Un pequeño estado que precisamente hizo algo antes de entrar la crisis, porque resulta que después de esto entra la crisis casualmente y el oro vuelve a ser la moneda general. Y los gobiernos que tenían todas esas reservas como sustento ahora están con los bolsillos con telarañas. Crisis. Y alguien se ha quedado con todo ese oro. Y el Vaticano resulta que, mira, es que es otra casualidad de esas de la vida. Justo antes de entrar la crisis empiezan a venderse montones de acciones que tenían en empresas distintas. No todas, por supuesto, porque tienen tantas que no se las acaban. ¿Y qué hicieron? Comprar el oro que nadie quería. Y viene la crisis justo cuando ellos hacen esta operación tan magnífica que consigue hacer del Vaticano, otra vez, por si no lo fuera aún, el más rico de los ricos. Por tanto, el más poderoso de los poderosos. Su objetivo, mirad esto. Todo esto que hemos visto forma parte de lo mismo. Aquí tenéis a Benedicto XVI. La familia, el trabajo, la fiesta. El 7º encuentro mundial se celebra en Milán. Esto ya sucedió. Mirad qué frase dijo. Quisiera recordar que hay que defender el tiempo de la familia, amenazado por una especie de predominio de los compromisos laborales. El domingo es el día del Señor y de la persona, cuando todos deben ser libres, libres para la familia y para Dios. Si defendemos el domingo, defendemos la libertad del ser humano. ¿Domingo va unido a qué?
a familia. ¿Y por tanto a qué? A trabajo, crisis, solución. Y mirad ahora ya para terminar. El Papa Francisco confirma visita a Estados Unidos en septiembre del 2015. ¿Y qué va a hacer? El pontífice dijo que participará en el 8º Encuentro Mundial de las Familias, que se realizará ¿dónde? En Filadelfia. ¿Recordáis que ayer os decía, acordaos de Filadelfia? Va a ir a ese mismo lugar, donde hoy hemos tratado y hemos visto que se hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con 3 lemas masónicos. Pues bien, el Papa va a ir a defender a la familia y por tanto a defender el domingo. Esto no quiere decir que se instaure ya la ley dominical necesariamente, pero todo cristiano adventista debería ser consciente que esto va a marcar los próximos pasos de este mundo. Mirad, si entráis en la página oficial, con la campana de la cual estuvimos hablando, también en conferencias del Gran Engaño, mirad qué foto tan bonita. Toda la familia unida al lado de ¿quién? Pues sí, del Papa y sus curas. Si entráis, cada momento veréis que esa cuenta regresiva es algo tan importante como si hicieran unas olimpiadas o cosas así. En verdad es mucho más importante que eso. Todas las imágenes que encontráis en esa página. Y esos descubrimientos arqueológicos que la élite sigue negando, los que hizo Ron Wyatt. Ayer os estuve hablando de esto, del Arca de la Alianza encontrada en 1982. El gobierno de Israel mantiene el hallazgo encubierto. Descubrió todos esos otros emplazamientos de los cuales estuvimos hablando un poco ayer y halló el Arca de Noé en 1978. Esta fotografía la hicimos nosotros en nuestra expedición. ¿La veis? Cuando estáis allí se os ponen los pelos de punta. Es impresionante. Este va a ser otro de los temas que trataremos en Las Piedras Clamarían. Quería deciros algo que ayer no terminé de deciros y tenía que ver con el Arca de la Alianza. Cuando Ron Wyatt tuvo que atar a los levitas y sacarlos. ¿Sabéis? Las personas que niegan ese hecho. Tuve el privilegio, la suerte de conocer a una persona judía que contactó conmigo por internet porque siguió un poco las conferencias. Esa persona se ha hecho cristiana. Ha tenido graves problemas por hacerse cristiana. Y tiene un amigo periodista en Israel, judío también. Le dije si podía investigar, si podía buscar datos oficiales donde aparecieran 6 muertos en Jerusalén el mismo día en cierto año. Y lo encontró. Lo verificó. Eran los levitas que entraron a buscar el arca. Eso que ha sido negado por autoridades judías y por adventistas. Y sabéis, esa persona me envió una información. Bueno, no me la envió directamente a mí, se la envió a esta otra persona que era mi contacto. Cuando recibió esta persona la carta, la cogió. Era un escrito que ya tenía preparado para enviármelo a mí, escanearlo y enviármelo. Lo puso en su mesa, en su escritorio, en su despacho. El cónyuge tiene otro despacho en su casa. Cuando recibió la carta llega su esposo. Y ella, esta persona, dice, bueno, después la escaneó y se la pasó a Víctor. Estuvieron hablando y se fueron a la cama. Y dijo, bueno, ya se la pasaré mañana. Cuando se levantó esa persona por la mañana, fue a buscar la carta. La carta no estaba. No oyeron que nadie entrara en la casa. Tienen un animal que hubiese hecho algo en esos momentos si alguien hubiese entrado, como si nada. Pero la carta ya no estaba.
Cuando me comunicó eso, le dije, ¿puedes conseguir una copia? Se puso en contacto, mejor dicho, quiso ponerse en contacto con esta persona que le iba a pasar la información. Este periodista ya no daba señales de vida. Tenían contacto continuo y ya no le respondía. Mientras tanto, a ella le empiezan a suceder cosas raras. El coche de repente se le incendia. Ella coge no sé qué cosa y esta persona al hospital a punto de morirse. Una tras otra. Pasan meses y meses. Y después de 6 o 7 meses recibe correspondencia del periodista. Y el periodista le dice, olvídate de todo eso. Olvídalo totalmente. Ese periodista fue amenazado muy seriamente. Pasó el tiempo y, ¿sabéis? Ese periodista se hizo cristiano. Se hizo cristiano porque descubrió que los datos que yo le había dado eran verdad y que Ron Wyatt no mentía. Y él supo que el Arca de la Alianza está donde Ron Wyatt decía. ¿Sabéis? Después este periodista ha sido valiente y ha sido expulsado de su lugar de trabajo. Ha conseguido trabajo en otro lugar por alguien judío convertido al mesianismo. Pero yo ya no voy a conseguir ese material por una serie de circunstancias. Pero debéis saber, y eso os lo he dicho ahora por primera vez en público, esto es verdad. Ron Wyatt no mintió. El Arca de la Alianza está allí, al igual que en el monte Ararat está el Arca de Noé. Y ya va siendo hora de que todos los que están diciendo que todo esto es mentira, claudiquen si son sinceros. Y que nosotros que sabemos la verdad, vayamos a la gente de nuestro alrededor y les demos pruebas de que tenemos la verdad. Pruebas para que despierten y se dejen de si juega hoy el no sé quién con no sé cuánto, o esa serie de televisión, o qué voy a hacer mañana, y se den cuenta que pronto va a volver Jesús. Y estas son las pruebas de que la Biblia tenía razón. Ojalá no olvidemos eso, porque pronto el tiempo se nos va a acabar. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y hoy creo que hemos visto bastantes de las maquinaciones de Satanás y las hemos desvelado. Si tenéis alguna gana de entrar a ver todas nuestras conferencias, esta es nuestra página, nuestra web oficial. Aquí vais a encontrar todas las conferencias, de la primera a la última. Hay estudios bíblicos también, grabados como predicaciones. Hay predicaciones de otros hermanos donde nos reunimos. Hay escuelas sabáticas también. Y hay muchos detalles, testimonios de personas que se están convirtiendo al Señor día a día, prácticamente, en todas partes del mundo, gracias al mensaje, no nuestro, al mensaje del cuarto ángel, del cual hablaremos también en un próximo tema. Muchas gracias. Y me gustaría terminar personalmente con una oración. Sí. Quería que a los hermanos, la Iglesia Adventista a nivel oficial, bueno, en algunos círculos teológicos de la Iglesia Adventista se dice que Ron Wyatt simplemente fueron fantasías las que él expresó. Y yo he escuchado que el único que le da crédito es el pastor David Gate. Él le da crédito a Ron Wyatt. Pero usted que estuvo allí en el monte Ararat, ¿qué piensa entre lo que la Iglesia Adventista oficialmente dice que es una fantasía y lo que usted realmente ha mirado? Pues me tendré que guardar ciertos adjetivos porque no estarían muy bien. Mirad, cuando uno ha estado en ese lugar y ha hecho investigaciones como estas del Arca de la Alianza y han dado positivo,
uno se pregunta, ¿cómo se puede seguir negando la verdad? Sabéis, estuvimos mostrando fotos de escáner de un compañero nuestro en Nueva Zelanda, antes de esta expedición que hicimos nosotros, hace ya más de un año. Y en las fotos de escáner se ve precisamente que dentro hay compartimentos en ángulo recto perfecto. Eso es una formación rocosa por casualidad que tiene esas formas también, aparte de tener las medidas del arca. Bueno, pues quien no quiere ver es igual. Si aunque entraran ahí dentro y se encontraran a Noé por allí, es igual. Quien no quiere, no quiere. Y aunque venga un muerto y te diga, ¿qué va? Nada. Es que es imposible. Cuando uno se quiere cerrar, se cierra. Entonces, ¿por qué están negando todo esto? Sabéis, los que hemos estado allí, los que hemos estado buscando en ese lugar, que nadie nos diga que eso no es el arca. Porque la verdad es indignante. Incluso, por desgracia, algunas de las personas que están dando un gran mensaje adventista están posicionados contra los descubrimientos de Ron Wyatt y mofándose. Y algunos lo conocéis muy bien. Por eso, ojalá estas personas reaccionaran con todo el material que hemos llegado a exponer. Y pronto, si Dios quiere, vamos a exponer las otras pruebas de escáner que hicieron la expedición, que fue justo un día o dos, no sé exactamente, después de nosotros, vinculados totalmente a Ron Wyatt. Y las pruebas son definitivas. El arca es eso que habéis visto. Por tanto, que sigan diciendo que esto no es el arca, solo responde a que no les interesa decir la verdad. Porque si eso es verdad, todo lo que encontró Ron Wyatt es verdad, y lo demostró. Y entonces deben callarse de muchas cosas, o deben decir muchas cosas que no están diciendo, como el mensaje de Apocalipsis 18. Porque esos tratos con la bestia y esas sociedades secretas están consiguiendo que la denominación oficial guarde silencio y desvirtúe la verdad. ¿Y qué van a hacer después? Desvirtuar a todos los que decimos las cosas como son. Pero eso estaba profetizado. Ya no debe extrañarnos. Es el último tiempo. Pero cuando hay evidencias, a mí ya sinceramente, ahora, después de 3 años de haber sido expulsado de la iglesia, llega un momento en que uno va haciendo como callos, se vuelve un poco más duro. Ya, quieras o no, te amas, quieres montones a la iglesia adventista como denominación, pero cuando ves que llevan el camino del cual Elena White habló, de la apostasía omega, ¿qué vas a hacer? ¿Darte de cabezazos para que cambien? No lo van a hacer. Lo van a hacer algunos que van a reaccionar, un remanente de allí dentro, pero el resto no. No podemos esperar otra cosa. Pero duele, sí. Pero con el paso del tiempo te lo tomas un poco distinto. Porque al principio lo pasas realmente mal, y supongo que vosotros lo sabéis por experiencia, ¿no? Bueno, ¿sabéis una cosa? Nos debe importar esos hermanos adventistas que están en la denominación oficial. Nos deben importar y mucho. Porque ellos deben conocer toda la verdad. Pero, ¿sabéis? Ahí fuera hay millones y millones de personas que no son adventistas. Y allí Dios tiene a saber qué cantidad enorme de pueblo. Porque hay más fuera que dentro. ¿Y cómo van a reaccionar esa gente? Nosotros no podemos darles teatros, mímicas, musiquitas y tonterías. Nosotros debemos darles un mensaje de advertencia y con pruebas. Porque la fe sí que es fe, pero la fe está basada también en unas pruebas. Y las tenemos. Demos ese mensaje y veremos como gente que parece que se despreocupa de religión, o que, bueno, le da más o menos igual todo, o alguna creencia que otra, todo esto les va a hacer pensar. Y cuando sabemos cómo va a volver Jesús y cuándo, la cosa cambia. Y muchas personas están reaccionando. Os insto a que hagáis lo mismo. Dad el mensaje con contundencia, con claridad, con tantas pruebas. ¿Cómo vamos a callar? No nos van a callar ni los científicos. Pues que Dios nos ayude a ello.